Va a estar hoy con nosotras Natalia Yalvidal. Ella es consultora en sostenibilidad, contadora pública y maestranda MBA por la Universidad de Buenos Aires, docente e investigadora en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad de El Salvador, en temáticas vinculadas a la sostenibilidad en las organizaciones. Autora y expositora en congresos, jornadas, simposios y encuentros nacionales e internacionales. Apasionada por la sostenibilidad, y además fundó y es directora de Tandem Estrategias Sostenibles. Bueno, Por supuesto, bienvenidas a nuestra semana. Y lo que vamos a ver entre hoy y mañana son estos 4 temas. Hoy vamos a ver sostenibilidad empresarial, comunicación y sostenibilidad. Y mañana vamos a ver neuroliderazgo con Lucía y delegación eficaz con Andrea. ¿Qué vas a descubrir hoy? ¿Qué es la sostenibilidad? La importancia de incorporar criterios sostenibles en las empresas, el rol de la mujer en materia de sostenibilidad y desafíos y oportunidades. ¿Comenzamos? ¿Sí? Bueno, vamos a hacer un pequeño recuento histórico con los principales hitos. No voy a aburrir, sino que va a ser para poder llegar al concepto de sustentabilidad o sostenibilidad, que ya vamos a ver esas diferencias y esas similitudes. Y todo empieza con la revolución industrial. Por supuesto que antes de la revolución industrial también las personas generábamos impactos en el ambiente y en otras personas, pero no a los niveles de la revolución industrial y post-revolución industrial. Y es clave entender que este cambio lo que produjo es una fuerte transición, un cambio de paradigma en la forma de producir, pero también en la forma de consumir. Entonces, en estos cambios, impactos, perdón, hay retorno, ¿no? En en este proceso de revolución industrial hubo cambios sociales grandes. ¿Por qué? Porque pasaban de producirse a medida, un zapatero producía un par de zapatos, 2, 3, a pedido, y después de la revolución industrial empezaron a producir en masa. Y también lo que sucede a partir de la revolución industrial es que se empiezan a utilizar diferentes materiales. El trabajo se empieza a organizar de diferente manera. Y esto empieza a generar malestar en los trabajadores. ¿Por qué? Porque en este periodo no había, como tenemos ahora, algunos derechos conquistados en términos sociales, como horas de trabajo, como vacaciones, descanso, algunas limitaciones en cuanto al trabajo infantil. Y también lo que sucede es que con la revolución industrial, como les decía, empezaron a utilizarse otros materiales, mucho el hierro, metales, empezó a explotar mucho más la minería, empezó a trabajarse con más carbón, con electricidad. Entonces todo eso fue generando continuamente a lo largo del tiempo diferentes impactos en el ambiente. Hasta la década de 1950 hubo algunos cambios antes, por ejemplo, hasta la década de 1950 pasaron 2 guerras mundiales, con todo esto que ya conocemos lo que sucedió en el camino, pero hasta la década del 50 las empresas no, o los empresarios, mejor dicho, no veían que había una responsabilidad social por los impactos que pudieran suceder en el ambiente o en sus empleados. Lo que sucedía era el hombre, la ética o el buen hombre de negocios o el buen empresario que dentro de su patrimonio personal realizaba donaciones. Entonces se enmarcaba en términos de filantropía. A partir de la década del 60 esto fue cambiando. Entonces acá ya se empieza a ver un enfoque integrado y empiezan a ver los primeros esbozos de responsabilidad social. ¿Qué significa esto? Que ya se empieza a observar a la empresa no funciona en una isla o aislada, sino que la empresa funciona con un entorno, ¿sí? Dentro de una sociedad. Entonces acá empiezan a cuestionarse hasta dónde está la responsabilidad de esa empresa y de los impactos que produce. Y se entiende o empieza a desarrollarse el concepto de que una empresa que produce debería, en términos teóricos, generar más bienestar
social y también económico. Luego, en la década del 70, tenemos dos visiones contrapuestas. Por un lado, la teoría neoclásica representada por Milton Friedman, que para colmo fue premio Nobel, donde menciona en más o en menos que la empresa tiene que producir y su único objetivo es generar ganancias y responder a los accionistas, con la única limitación de cumplir las leyes y los usos y costumbres de la sociedad donde está emplazada esa empresa. Por otro lado, empiezan a desarrollarse teorías de la responsabilidad social empresarial y surgen dos conceptos que a mi criterio son claves. En primer lugar, se empieza a esbozar la definición de stakeholders. ¿Qué son los stakeholders? Son los grupos de interés o partes interesadas, que en aquel momento refuerzan esta idea de que la empresa tiene otras personas a la cual responder más allá que a sus accionistas. Y de la mano con esto, es un concepto que a mí me parece muy interesante, el de licencia para operar. ¿Qué significa la licencia para operar? La licencia para operar significa que la empresa, para poder desarrollar sus operaciones, para poder producir y para poder vender y para que sea exitosa, necesita de más personas o de más grupos que el propio accionista. Necesita de sus empleados, de sus colaboradores para poder trabajar, para que esa empresa esté en marcha, para que puedan producir sus bienes o sus servicios. Necesita de sus proveedores, que les provea justamente los bienes, los servicios, las mercaderías, los insumos necesarios para poder ofrecer los bienes y servicios que produce. Necesita sobre todo de los clientes que compren lo que tiene para ofrecer esta empresa. Entonces, se refuerza este concepto teórico de que si las empresas no tienen en consideración a estos grupos sociales, lo que puede pasar es que le bajen esta licencia para operar. Entonces, esto es un punto que me parece potentísimo. ¿En qué sentido? En el sentido de que cada uno de nosotros como consumidores, en el caso de que querramos contratar o comprar algún bien o un servicio de una empresa, tenemos este poder, ¿no? Individualmente tal vez no se nota mucho, pero a nivel agregado podemos cambiar algunas cuestiones más allá de las legales. Un proveedor también podría, los propios empleados también podrían. De hecho, años anteriores a esta década, los empleados, haciendo sus reclamos, conquistaron ciertos derechos sociales. Entonces, este es un punto que me parece clave para desarrollar y que no está extendido, este concepto no está ampliamente extendido. ¿Qué sucede en la década del 80? Es un antes, un después, en una bisagra en términos de sustentabilidad, de sostenibilidad. ¿Por qué? Naciones Unidas, ya en los años 70, solicita a la Comisión Brundtland de la ONU que realice un estudio pormenorizado de cuáles fueron las consecuencias, tanto ambientales como sociales, de la industrialización continua y en qué factores se podía trabajar. Esto está, si bien habla de consecuencias sociales y ambientales, ya se venía estudiando el tema de contaminación, el tema vinculado a los desechos. No es un tema nuevo, es un tema que ya se venía estudiando desde antes. Incluso, por ejemplo, en el año 70, en la década del 70, empieza a tomar auge uno de los principales materiales que hoy es un problema para nosotros, que es el plástico. ¿Bien? Entonces, en este informe Brundtland que se publica, por primera vez aparece el concepto de desarrollo sostenible. ¿Por qué? Porque menciona que las empresas, si continúan trabajando de la manera en que lo hacen, si continúan produciendo de la manera que lo hacen, son insostenibles en el tiempo. ¿Conocen esta definición? La sostenibilidad es el equilibrio entre las necesidades económicas, sociales y ambientales para satisfacer las necesidades del presente sin comprometer las generaciones futuras. Parecen trabalenguas, ¿no? Vamos a desmenuzarlo un poquito. ¿Qué significa esta definición?
Esta definición significa que las empresas, como mencioné recién, van a tener que seguir trabajando, porque tienen muchas bondades las empresas. Generan trabajo, generan crecimiento económico, pero también generan impactos negativos. Entonces, lo que propone esta definición implícitamente es poder hacer un cambio, ¿no? Movimiento. Genera que las empresas ya no pueden seguir trabajando como lo hacen, que por supuesto tienen que tener ganancias, ¿no? Las empresas trabajan para tener un fin de lucro, eso no se niega, pero ya no a cualquier costo, sino que tienen que encontrar un equilibrio entre el bienestar social y el cuidado de los recursos naturales, entre otros, ¿sí? Lo que se llama el medio ambiente. Y es difícil generar ese equilibrio, ¿no? Ese balance. ¿Y cómo lo vamos a llevar a cabo? Bueno, a través de distintas herramientas, a través de la innovación. Esta es una primera definición que se hizo en la década del 80. Y acá nosotras las mujeres tenemos mucho que ver. ¿Por qué? Porque tradicionalmente, históricamente, el rol de la mujer tiene un rol de cuidado, un rol de preservación, ¿no? Éramos las recolectoras allá lejos de hace tiempo en la prehistoria. Éramos las que cuidábamos a la manada. Entonces, este rol y estas características que nosotras tenemos fisiológicas hacen, por ejemplo, en nuestro cerebro. Bueno, mañana no se pierdan que va la exposición de Lucía, porque va a explicar todo esto a detalle. Pero nosotros tenemos diferenciación morfológica del cerebro que hace que podamos estar en estas mejor, desarrollar mejor estas actividades. ¿Bien? Entonces, este desarrollo sostenible, la sostenibilidad, tiene vista a futuro, ¿sí? A generar que hoy podamos nosotros satisfacer nuestras necesidades, pero nuestros hijos, nuestros nietos, también tengan ese derecho y que no les dejemos un ambiente degradado, eh, socialmente, una estructura o un tejido social roto, ¿sí? Con pocos derechos, con sufrimiento. Entonces, esto es lo que se les pide a las empresas, que produzcan, que ganen dinero, pero ya no de cualquier manera, sino en equilibrio con esta patita social y con esta patita ambiental. Esta es la primera definición y ahora vamos a ver cómo se fue desarrollando en el tiempo. La década del 90 fue una evolución en el concepto de sostenibilidad. En la década del 2000, ¿qué pasó? Hubo una gran crisis a nivel internacional relacionada con grandes empresas multinacionales que hicieron fraudes contables. Entonces, a partir de ahí, empezaron a cuestionarse a nivel internacional el rol de las personas que administraban esas empresas. Se hicieron diferentes estudios, armaron grupos de trabajo, por ejemplo, Transparencia Internacional, y empezaron también a trabajar las empresas en políticas de responsabilidad social empresaria. Empezaron a fortalecer estos conceptos de gobernanza, de transparencia y de ética. Esto también lo reforzó que en el 2008 estuvo la crisis vinculada a la burbuja de las hipotecas, y estas dos crisis con impactos a nivel internacional dijeron, bueno, las empresas, como que quedó evidenciado que las decisiones que toman estas personas que tienen el mando de darle rumbo a las organizaciones, tiene que tener una limitación, tiene que tener una cota. ¿Por qué? Porque sus decisiones no quedan dentro de la empresa, sino que sus decisiones también impactan en el entorno. En este sentido, avanza la década del 2010 y esta década creo que también es un hito clave el año 2015, porque em, se puso en marcha el Acuerdo de París. El Acuerdo de París, si bien antes se venía trabajando con otras iniciativas, por ejemplo, el Protocolo de Kioto, donde esto tiene que ver con las emisiones de gases de efecto invernadero, donde en este Acuerdo de París lo que se propone es que no supere la temperatura mundial en 2 grados comparado con el periodo preindustrial. ¿Por qué? Porque esos 2 grados para nosotros no nos parece mucho, pero a nivel planeta genera estragos, ¿sí?
Primero era 1,5 con tope de 2 grados. Y acá tenemos todo lo que son las emisiones de gases de efecto invernadero, todos aquellos gases contaminantes. ¿Escucharon hablar de cambio climático? Bueno, tiene que ver con todo este marco del Acuerdo de París, que principalmente el mayor aporte a esta contaminación y a este cambio climático lo realizan las empresas. Y dentro de todas las empresas hay dos rubros muy importantes, lo que es transporte, desde industrias de petróleo y transporte de energía, y bueno, en un concepto amplio de transporte, y agricultura. Esas son las dos principales áreas más contaminantes a nivel internacional, a nivel mundial. Y por otro lado, también en el 2015, innovadoramente, no existe esa palabra me parece, pero bueno, está el Acuerdo por los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Qué tienen de particular estos objetivos? Que no solamente van a trabajar los estados, como otras iniciativas anteriores, sino que también llaman a trabajar sobre estos objetivos a las empresas y a las personas. O sea que todas nosotras deberíamos estar desde nuestro lugar contribuyendo a algunos de esos objetivos. Los objetivos de desarrollo sostenible tienen como eje cuestiones económicas, por supuesto, sociales, ambientales y de gobernanza, ¿sí? Esto que mencionaba antes, la ética, los negocios, la responsabilidad social. Y particularmente hay dos objetivos de los 17 que tienen que ver con lo que estamos hablando nosotras hoy. Uno es el objetivo 5, que es el de equidad de género, igualdad de género, y el otro es el objetivo 10, que es el de igualdad de oportunidades. Entonces, seguramente hayan escuchado, tenemos que trabajar para cumplir los objetivos, tenemos que integrar en la empresa los objetivos de desarrollo sostenible, ver cómo los vamos a integrar, en qué vamos a contribuir. Esto es clave para poder generar estos cambios de manera rápida, que es como los necesitamos. Y este es un punto de partida. A partir de acá es como que la sustentabilidad, la sostenibilidad se fue desarrollando, empezó a estar en boga, empezó a decir, bueno, es una moda, no es una tendencia. Ya llegamos a que es una mega tendencia, ¿bien? ¿Y hoy qué sucede? Vemos alrededor del mundo que ya las organizaciones están incorporando la sustentabilidad, la sostenibilidad, y hay una fuerte transición, pero en la mayoría de los países todavía no es obligatoria, es voluntaria. ¿Qué hace que traccione para que las empresas adopten estos criterios sostenibles? Ya que no hay normas y es voluntario, ¿qué es lo que hace que traccione? El entorno, los grupos de interés. Puede ser que un cliente tenga políticas de compra sostenible y esté traccionando, puede ser que la empresa quiera entrar en licitación y necesita informar ciertas cuestiones vinculadas a la sostenibilidad, puede ser que necesiten ir a obtener un crédito para tener beneficios en las tasas de interés, necesitan también presentar información de sustentabilidad. Entonces, si bien en la mayoría de los países no es obligatorio, los grupos de interés, la sociedad es la que está traccionando para que las empresas vayan incorporando la sustentabilidad, incluso los clientes que dejan de consumir ciertos productos. Y en otros países, por ejemplo, en la región de la Unión Europea, ya hay normativa, y ya hay normativa muy exhaustiva y muy estricta vinculada a los estados de información de sostenibilidad. ¿Bien? ¿Cuáles son esas perspectivas futuras? Incorporar en las empresas la sostenibilidad y la innovación. Esto no es una moda, ya está llegando para quedarse. De hecho, ya hay normativa, como les comenté, en la Unión Europea. Hay normas contables financieras de sustentabilidad. Este año se sancionaron 2, así que ya vamos evolucionando. Y entre estas normas, estas normativas, ya no, en el concepto de sostenibilidad ya no está vinculado solamente a la cuestión económica, social y ambiental, sino que entre las variables ya se incorpora la gobernanza y en las últimas normativas todo lo relacionado con el clima, con el cambio climático, con la biodiversidad y con los derechos humanos. Entonces, hacia ahí vamos, ¿bien? Y ahí es la pregunta que siempre
me suelen hacer. Es lo mismo el término sustentabilidad, sostenibilidad. Hoy lo estábamos hablando al principio con una de las chicas. Depende. En países como España solo se acuña el término sostenibilidad. Y hay una corriente que menciona que sostenibilidad y sustentabilidad son sinónimos y que hubo un tema de traducción del idioma inglés al idioma español. Y después, por otro lado, hay otra corriente que menciona que no, que sostenibilidad y sustentabilidad no son sinónimos y que uno tiene más que ver con cuestiones, la sustentabilidad, con cuestiones de las acciones concretas que se implementan, mayormente en términos ambientales, para lograr la sostenibilidad, y que la sostenibilidad es un concepto de más largo plazo, más estratégico. Pero también tenemos que tener en cuenta, ¿qué cosa? Que sustentabilidad y sostenibilidad se pueden considerar como sinónimos dependiendo de la definición de sostenibilidad, porque yo la que les presenté es una definición de sostenibilidad, que es la del informe Brundtland, y que yo les conté que fue evolucionando con el tiempo. Pero bueno, en otros países también, en lugar de decirle desarrollo sostenible o sostenibilidad o sustentabilidad, tienen otros términos. Lo importante es entender cuál es la definición en cada momento que uno se vaya a topar en las empresas, qué entienden las empresas por sostenibilidad, y lo más importante es poder establecer un criterio y poder trabajar, ¿sí? Llevarlo a la práctica. Más allá de si son sinónimos, si no son sinónimos, por qué una empresa utiliza sustentable, por qué la otra sostenible, lo importante son las acciones que vamos a llevar a cabo. ¿Bien? Si tienen dudas, alguna consulta, la dejan escrita y la vemos al final. ¿Bien? Bueno, yo ahora les presento el embudo de la sostenibilidad. ¿Por qué les traje esto? Porque nosotros vamos a hablar de comunicación, vamos a hablar de liderazgo y vamos a hablar también de delegación. Pero si no entendemos cómo pueden ingresar o integrarse esta sustentabilidad o esta sostenibilidad dentro de las empresas, no vamos a poder entender bien cómo vamos a posicionarnos nosotras al momento de tener que gestionar un cambio. Entonces, lo importante es ver cuál es esa actitud organizacional. ¿Es una actitud estratégica donde planifica, donde le incorpora con criterio, incorpora la sostenibilidad dentro de su estrategia de negocios? ¿O es una sostenibilidad defensiva? Es decir, bueno, a ver, un cliente me pide que reporte sobre sostenibilidad, me pide el punto 1, punto 2, punto 3, bueno, lo hago específicamente. Después voy al banco y quiero pedir un crédito y me dicen que puedo tener menos tasas y presento otra información y bueno, voy y lo hago. Es una cuestión reactiva. Y fíjense, las líneas negras tienen que ser representa cuáles son esos límites, ¿no? En cuanto a los impactos ambientales, los recursos, impactos de recursos y los sociales. Entonces, la motivación en esta sostenibilidad defensiva, lo que sucede es que no hay un orden, no está planeado, esa demanda, entonces va pivoteando entre el límite y límite, y los equipos de trabajo a veces no saben qué es lo que tienen que hacer, los equipos de trabajo no saben qué información tienen que presentar, cómo la tienen que presentar. Tal vez la misma información la pide otro grupo de interés y están trabajando en áreas distintas y duplican el trabajo. O sea, no es una manera eficiente de trabajar. Teniendo en cuenta esto, lo que vamos a ver es cómo se implementan medidas de sostenibilidad. Y en este caso, este ciclo de Deming es muy conocido en el área de administración, que no es nuevo, es para la administración en general, que es planear, hacer, verificar y actuar. Y en este proceso hay distintas tareas. Hay que relevar, hay que planear, hay que implementar bien esa estrategia o esas medidas, esas acciones. Hay que reconocer, ¿no? Hacer estas mediciones, hay que monitorear y después retroalimentar todo el proceso. Y en cada una de estas etapas se va a necesitar mucha comunicación. Al momento de relevar, hay que relevar de manera amplia, ¿no? A la mayor cantidad de grupos de interés posible, si es dentro de la empresa, si es fuera de la empresa. Entonces hay que tener muy buena comunicación. Al momento de planear lo mismo, ¿no? Tenemos que tener un buen liderazgo. Al momento de implementar, sobre todo con los equipos de trabajo, que acá es donde más fuertemente está la gestión del cambio, ¿no?
donde tenemos que comunicar muy bien qué es lo que vamos a hacer, por qué lo vamos a hacer, por qué es importante, cómo cada uno de los colaboradores aporta a este objetivo desde su lugar, ¿bien? Entonces acá vamos a necesitar en esta etapa de implementar mucha comunicación, un buen rol de desempeño de liderazgo y saber delegar. Esto es importante, saber delegar. Bueno, después las mediciones, el monitoreo, que es el control, y nuevamente. Entonces, al momento de medir y al momento de monitorear, también alguien tiene que controlar, tiene que liderar eso, y también hay que saber delegar. Entonces, si bien no voy a explicar todo este proceso a detalle, se los traje para mostrarle que como cualquier otra cuestión que se implemente en una empresa, siempre va a haber resistencia al cambio y esa resistencia al cambio hay que gestionarla. Y para gestionarla tenemos que tener ciertas habilidades desarrolladas. ¿Bien? ¿Cómo contribuye el rol de la mujer a todo esto que venimos hablando vinculado a la sostenibilidad? Bueno, tradicional históricamente tenemos el rol de cuidado y preservación, tenemos características únicas y valiosas donde tenemos que anclarnos, bien, en estas características. No es válido copiar modelos, sino que cuanto más genuino y cuanto más podamos desarrollar nuestro propio ser, más fácil va a ser posicionarnos en ese rol de líderes, más fácil va a ser poder comunicar y más fácil va a poder ser delegar, porque no estamos actuando un rol, sino que lo estamos viviendo ese rol. Otra de las cuestiones que tenemos, cómo podemos contribuir, nosotras fisiológicamente tenemos la capacidad de tener una visión y una perspectiva más amplia de las situaciones. Entonces podemos accionar teniendo como un paraguas con eh, nuestro cerebro está mucho más interconectado, entonces tenemos esa visión general, ¿no? No tenemos esa visión acotada. Y para estos cambios es muy necesario poder leer ese entorno, poder leer ese estado de situación, de cómo está uno, cómo está el otro, si cumplió, por qué no cumplió. Entonces, esto es un gran valor que tenemos y es una gran ventaja que tenemos que desarrollar. También en general, tenemos mayor desarrollo de la empatía y de la comunicación. Lo que sucede acá, que ahora lo vamos a ver con NICTE, es que muchas veces hablamos y algunas veces no comunicamos. Y lo que realmente es importante comunicar, no lo podemos decir y no lo guardamos. Entonces, quédate un ratito más, que NICTE va a darte herramientas concretas que te va a ayudar a implementar rápidamente y vas a ver cómo en tus equipos de trabajo vas a poder notar estos cambios. Y por supuesto que nosotros tenemos, por nuestra evolución histórica, por nuestro rol y demás, tenemos mejor manejo de la gestión de los cambios dentro de los equipos de trabajo. Lo que tenemos que hacer es poder desarrollar nuestro potencial. ¿Bien? Y por último, balance de hacer y comunicar. ¿Qué sucede? Muchas veces hacemos y no comunicamos, ¿no? Hablamos mucho, pero comunicamos menos. En cuanto al desempeño, tenés un gran desempeño y poca comunicación, se lo llama la oveja negra. Por otro lado, tenemos el otro extremo, que hay mucha comunicación y poco desempeño. ¿Cómo se llama esto? Mucho ruido y pocas nueces. Esto es el famoso greenwashing. Y lo que tenemos que tratar de posicionarnos es en la franja verde, donde nosotros tenemos que hacer, pero también tenemos que comunicar. Tenemos que hacer, tenemos que implementar, y a la vez tenemos que contarlo y tenemos que celebrar esos pequeños logros o grandes logros. ¿Bien? Bueno, desafíos y oportunidades. Primero, como gran desafío, comprender cómo puede integrar la sostenibilidad a tu empresa. Bien, si vos tenés esta lectura, vas a poder entender cómo vas a poder vos, desde tu propio rol, contribuir en este sentido. Y también vas a poder tener la visión de cómo lograr posicionarte para generar cambios reales. Si bien la mayoría de la bibliografía menciona que los cambios siempre vienen en la pirámide de la empresa, de lo estratégico a lo operativo, y eso se verifica que si no hay un convencimiento de la alta dirección que traccione, que baje ese mensaje
al resto de la organización no suelen avanzar las acciones o implementación de las estrategias, no se suele llegar a buenos resultados, también es cierto que si vos entendés desde tu rol, no importa en qué parte de esa pirámide esté, vas a poder contribuir, vas a poder proponer, vas a comunicando bien, ¿bien? Entonces, también tenés que entender qué necesitas. Ahora, vos ya entendiste qué necesita la empresa, entendiste cómo vos podés contribuir desde tu rol, pudiste darte una idea de cómo vas a posicionarte y tenés que entender qué necesitas para lograrlo y qué necesitas para acompañar a tu equipo. Y estas herramientas que vamos a proponerte entre hoy y mañana te van a ayudar a desarrollar este potencial. Entonces, lo único que te digo es que te animes a hacerlo.